Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a aprender a utilizar un multímetro de forma muy básica, lo que se utiliza en mecánica de motos para medir los diferentes componentes para saber si está bien o está mal, ¿ok? Entonces, ustedes válganse de un multímetro, puede ser uno de estos semiprofesional o puede ser también un más sencillo, pero todos traen mayoría de apartados que este tiene. Así es que los que vamos a utilizar son poquitos y la mayoría de multímetros los trae, ¿listo? Entonces vamos a la mesa de trabajo e inmediatamente vamos a aprender cómo utilizar el multímetro. En este caso tenemos un multímetro digital, lo vamos a prender y lo primero que vamos a utilizar son este signito de aquí, que significa continuidad, que al hacer contacto entre cable y cable, este emite un sonido. Muy bien, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una falta de corriente en algún cable y necesitamos comprobar que el cable esté bien y no esté fisurado, ponemos una punta a un lado y la otra punta en el otro lado. Si vemos que hace el pitido, quiere decir que el cable está completamente bien, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve continuidad y es muy utilizado en motos. Mientras tanto, a continuación está el signo de ohmios. ¿Para qué nos va a servir el signo de ohmios? Muy bien, por ejemplo, para medir resistencias de las mismas bobinas captoras en sus diferentes numeraciones. Por ejemplo, en motos chinas, la bobina captora, que está conformado por este aparatito de aquí, sale un cable azul con una rayita blanca y un cable verde con una rayita blanca. En teoría, cuando está todo perfecto, todo bien, más o menos tiene que medir 150 ohmios según mi manual. Más menos 10%. Entonces, sin tocar las puntas, nosotros medimos y vemos que 157.8, suficiente para mantener prendida la motocicleta. Está dentro de los rangos especificados en el manual, ¿sí? Entonces, podemos nosotros medir resistencias también en el cableado, podemos medir resistencias en la batería, en los CDIs, y según la numeración que nos da, nosotros podemos saber si está dentro de rango o no está dentro de rango. Ok, ahorita lo que vamos, y por ejemplo, aquí tenemos varias medidas, tenemos 200, 2000, 20.000, 200.000, entonces ahí según lo que necesitemos, por ejemplo aquí en el manual me dice solo 140 ohmios, entonces yo voy a poner en escala de 200, si a mí me dijera 1500 ohmios, pongo en la escala de 2000, y así sucesivamente según cuánto ohmiaje necesitemos medir. Muy bien. Estas dos partes son muy importantes. Luego nos vamos a lo que es voltaje, que su símbolo es una V, una línea y unos puntitos continuos. ¿Qué significa este voltaje? Que es voltaje de corriente directa o de corriente continua, ¿ok? Aquí también tenemos escalas, 600, 220. En motos, por ejemplo, para medir corriente continua, que es la corriente ya rectificada, que se va a cargar baterías, a prender focos. En este caso nosotros vamos a medir esta batería, siempre con el código de colores del multímetro negro negativo y rojo positivo. Aunque si lo ponen al revés no pasa absolutamente nada. Y vamos a medir. Por ejemplo, esta batería tiene 12.29. Pero ¿qué pasa? Si nosotros fuéramos a medir una batería de 24 voltios, tuviéramos que poner en escala de 200. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos, digamos, en escala de 600 y vamos a medir solo 12 voltios, igual va a medir, solo que no tan exacto. Igual va a medir, ¿sí? Solo que no va a salir la medida exacta. Entonces, por eso siempre se recomienda medir en rangos especificados para saber con exactitud, ¿sí? Listo. Entonces, esto es voltaje en corriente continua, voltaje de batería, voltaje de focos, después del regulador rectificador. Ahora, esta bobinita de aquí, conjuntamente con el magneto que gira encima, crea corriente alterna. Corriente alterna, la misma corriente que nosotros tenemos en los tomacorrientes en nuestras casas. Esa corriente alterna sale por estos dos cablecitos de aquí. Amarillo y cable rosa. En algunos casos dos amarillos, en algunos casos dos blancos. Según como sea el código de colores de su fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, para nosotros medir la corriente aquí, que ya hemos dicho que esto es corriente alterna y que ya cuando pasa por el rectificador se convierte a corriente continua, vamos a medir en este otro apartado. Y su símbolo es una V y como una ondulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a medir en 200, porque este aparatito de aquí más o menos saca de 80 a 150 voltios. Cuando está prendida, ponemos positivo. Bueno, esto no tiene polaridad, ¿sí? La corriente alterna no tiene polaridad. Entonces ponemos una punta en un lado, otra punta al otro lado. Y cuando esté prendido la moto con el volante magnético girando, esto tiene que darnos un voltaje. Por ejemplo,
cuando están bien en motos chinas, hablando de motos chinas, cuando está perfectamente bien, en ralentí más o menos tiene que estar dando de 60 a 80 voltios. Y cuando está acelerada a más de 5000 revoluciones, tiene que estar dando de 120 a 150 voltios. Y no tiene que pasarse de los 160 voltios. Entonces ahí está perfectamente bien las bobinas de carga. Y estamos midiendo en corriente alterna porque es corriente alterna lo que llega aquí. Es corriente no regulada, ¿ok? Es sube, baja, sube, baja. Mientras tanto que pasa por el regulador rectificador, este hace su magia y ya nos saca 12 voltios en corriente continua, listo para cargar baterías, listo para utilizar demás componentes, ¿sí? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, algunos multímetros traen para medir grados centígrados, para medir temperatura. Entonces también nos sirve porque, por ejemplo, para medir temperatura de un cilindro, para medir temperatura de un radiador, etcétera, podemos nosotros poner, en caso que tenga, el mío no tiene, en caso que tenga, en temperatura y obviamente apegamos las dos puntitas a lo que queramos medir e inmediatamente nos saldrá en grados centígrados qué es lo que estamos midiendo. Y acá tenemos nosotros aperaje en corriente continua y aperaje en corriente alterna. Generalmente esto no se utiliza mucho, al menos yo no utilizo. Para medir aperaje de cuánto está consumiendo un motor de arranque para saber si está bien o mal, para medir un aperaje de una batería para saber si está bien o mal, se utiliza aperaje en corriente continua. Más en los restos de componentes no se utiliza para nada. Lo que se utiliza es desde aquí hacia acá. Muy importante saber cómo utilizar un multímetro. Por ejemplo, estos viene con protección de tensión. Si nosotros ponemos en voltaje corriente continua y medimos corriente alterna, simplemente él se apaga y no pasa absolutamente nada. Mientras tanto, en otros multímetros un poquito más básicos, suele llegar a quemarse los circuitos internos y prácticamente deja de valer, ¿ok? Espero la información que hayas podido sacar el día de hoy de este video te sea muy útil, lo puedas utilizar en el día a día, que hayas aprendido un poquito más y yo feliz de compartir un granito de arena con todos ustedes. Un abrazo enorme, nos vemos en un próximo video.